Muy bien, queridos hermanos y amigos, aquí estamos nuevamente al aire con el programa de preguntas y respuestas. Tu pregunta es el tema. Y hoy tenemos el privilegio de que esté con nosotros el pastor Petko. Bienvenido. Gracias. El pastor Petko es el presidente de la Asociación General y es un gusto tenerlo en nuestro medio aquí en el programa de preguntas y respuestas. Hoy es martes 15 de febrero, así de que nos agrada tenerles nuevamente. Sean todos bienvenidos, los que están en Facebook, en YouTube y también los que están en Zoom. A todos ellos les damos la bienvenida al programa de hoy. Esperamos que todos sean bendecidos también con este programa. Vamos a tratar un tema bastante interesante, así de que creo que ustedes que estuvieron hace 8 días ya fue anunciado el tema acerca de los 144,000. Y hoy vamos a tener solo la primera parte, así de que las personas que quieran escribirnos pueden hacerlo a info@sda1844.org, o también pueden escribirnos ahí en el chat de Facebook, de Zoom. Ahí pueden dejar también sus comentarios o sus preguntas para el programa. Muy bien, vamos a pedir la bendición de Dios en una oración para dar inicio al programa de hoy. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos por la oportunidad que nos regala de poder estar delante de ti en esta oportunidad, de poder también presentar estos mensajes, poder también contestar a las preguntas de los hermanos. Tú puedas bendecir al pastor Petko, que va a tomar la responsabilidad de contestar las preguntas y también hacer la presentación del mensaje. Bendice a cada una de las personas que están conectadas, que tú puedas también bendecir su vida espiritual. En tus manos queremos colocarles. Bendice también a los enfermos, a los necesitados, a los que están sufriendo. Supla sus necesidades de acuerdo a tu santa voluntad. Regálanos de tu Santo Espíritu. Te lo agradecemos y lo pedimos con el perdón de nuestros pecados, porque todo lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Nuevamente sean todos bienvenidos. Es un gusto poder estar con ustedes nuevamente en este programa de preguntas y respuestas. Tu pregunta es el tema y como ya les he dicho, hoy tenemos el tema acerca de la verdad de los 144,000. Hay muchas inquietudes, muchas preguntas acerca de los 144,000. Si son simbólicos, si son literales, si desde cuándo comienza a contarse ese número de los 144,000, por qué si es literal, por qué se resume solamente en ese número, son los únicos que van a ser salvos. Bueno, hay una cantidad de preguntas que tenemos acerca de este tema tan importante y que esperamos que ustedes también puedan hacer sus respectivas preguntas en el día de hoy. Y yo tengo aquí algunas preguntas para hoy y son las siguientes. La primera pregunta es, ¿por qué decimos que los 144,000 no es un número simbólico sino literal? ¿Será que es como los 5,000? Dice aquí el hermano o la hermana que pregunta, dice, ¿será que es como los 5,000 que alimentó Jesús? Esto eran solo los hombres, pero habían mucho más. Entonces, ¿qué podemos decir? ¿Por qué literal y no simbólico? En la presentación vamos a contestar en detalles esa pregunta. Para confirmar si es simbólico o si es literal, vamos a ver el contexto bíblico, porque nosotros creemos que en la Biblia explica su propia doctrina. Entonces busquemos argumentaciones bíblicas para ver el número es simbólico, es literal, también el contexto del mismo capítulo
nos muestra qué es que quiere decir Señor, y no es difícil para saber la respuesta de esta pregunta, especialmente el ejemplo que se da aquí. También fue una pregunta que se hicieron los pioneros adventistas. Muchos de ellos pensaban que solo hombres se cuenta en el número de 144,000, porque se menciona que son vírgenes y no se contaminaron con mujeres. Entonces se presta a esa interpretación que son solo hombres. Sin embargo, tenemos la palabra profética de hermana White y la confirmación del ángel y también del Espíritu Santo que le explicó ese tema, que no son solo hombres, sino también hermanas. Ella misma fue prometida que ser parte de los 144,000, así que esta formulación o explicación es equivocada. Prácticamente se refiere de una virginidad, refiriéndose de la pureza, y vamos a ver en la próxima presentación las calidades de 144,000, y ahí vamos a ver la interpretación de la virginidad y qué significa esto. Ok, está bien, así de que no solamente los esperamos hoy, sino el próximo tema vamos a tener algunos asuntos importantes también. Hay una pregunta más y es la siguiente: ¿en qué parte de la Biblia se menciona el tema de los 144,000? Pregunta aquí alguien. Bueno, tenemos 2 capítulos en la Biblia que hablan directamente de este número. Es número 7, que se dedica de la explicación del origen del cálculo, cómo se llega al número de 144,000. Y después tenemos el número 14 de Apocalipsis también, donde el principio del capítulo se habla de las calidades de este número 144,000, y después se habla también del mensaje de que este grupo tiene hasta en el fin del mundo. Y eso es muy importante para nosotros como adventistas de séptimo día, movimiento de reforma, porque literalmente se dirige a este movimiento en el fin del tiempo. Así es. Muy bien, tengo una tercera pregunta y es la siguiente: dado que los 144,000 es un número en el que se cuenta la gente como en el censo, ¿existen algunos paralelos con otros lugares de la Biblia donde se contó a la gente o donde hubo un censo? ¿Cuáles son algunos de esos paralelos que podemos mencionar? Sí, hay varias ocasiones en que en Israel se aplicó censo y se dan números exactos de los tribus. Igual los 12 tribus, cada tribu, cuántas personas tenían. Hay otro censo que tiene que ver no solo con las personas, pero también con carruaje de guerra. Y todo está calculado en número. Y aparecen números redondos, pero jamás hemos pensado que esos son números simbólicos, sino son números literales. También tenemos la revelación directa de los salvos, cuando se salvaron. Entonces, también jamás hemos pensado que son números simbólicos, porque creemos que Dios revela el número de los fieles, así como está, y vamos a ver algunos ejemplos, ya tenemos en la presentación. Así es. De pronto el asunto es que cuando se habla de 144,000, parece un número muy pequeño para ver tantos millones de habitantes y de personas creyentes. Entonces de ahí también de pronto, pero seguramente vamos a mirar a qué se refiere ese número como tal y las características que tienen en especial ese número, que es el tema para la próxima presentación, ¿no? Sí, pero de ninguna manera nosotros nos gozamos en número pequeño y decimos, ay, mira, es pequeño el número de los salvos. Ojalá Dios salva a todo el mundo, y no tenemos ninguna preferencia en ese sentido, sino es un mensaje, es parte del mensaje de Dios. Está revelado por alguna razón. Entonces nosotros, como creyentes en la Biblia, queremos entender
los mensajes que Dios revela. Y esta revelación no está en vano, tiene un propósito. Y el propósito, hermana White también lo revela, es que debemos entender que hay un número definido en qué número nosotros debemos entrar. Entonces, es el significado de ese número limitado es que debemos poner todo de nuestra parte para que somos justificados por la gracia de Dios y también sellados en acuerdo de las expectativas del Señor. Muy bien. Tengo una última pregunta por hoy y es la siguiente. ¿Puede hablarnos sobre los números en la Biblia? ¿Cuándo son simbólicos y cuándo son literales? ¿Por qué nuestra iglesia cree que los 144,000 es un número literal? Bueno, vamos a ver que los números, en números proféticos especialmente, vamos a ver que jamás los números son simbólicos. Siempre las profecías numéricas que Dios ha revelado, siempre también se están adjuntados con palabras simbólicas o significado simbólico. El número no cambia, no es un número que es flexible, sino es un número exacto, y eso es que creemos nosotros. Hay números simbólicos en que, por ejemplo, el número 7 tiene el significado de plenitud, pero en ese caso no tenemos un número semejante, sino tenemos un número exacto, que además es parte o resultado de un cálculo, y vamos a ver qué significa esa calculación, ese cálculo, y cómo podemos nosotros interpretarlo dependiendo del contexto bíblico que nosotros tenemos. Muy bien, y creo que el número 12 o 12,000 también tiene su explicación, ¿no? Sí. Y muy bien, vamos a escuchar ahora entonces la presentación, que creo que ahí vamos a responder a algunas de las preguntas que los hermanos han podido hacer. Si usted tiene preguntas, por favor, no olvide ir escribiéndonos allí y luego la vamos a retomar para poder también que ustedes tengan la respuesta. Gracias. Vamos a continuar con nuestra presentación. El sellamiento de los 144,000 es un tema que es parte de nuestros principios de fe y es una enseñanza general de la iglesia. Hemos tomado varios seminarios relacionados con el número de 144,000, pero como siguen teniendo preguntas los hermanos, vamos a tomar esa parte, un estudio corto, resumido, y hoy vamos a hablar especialmente del sellamiento de los 144,000. ¿Por qué hablamos del sellamiento? Porque cuando vamos al Apocalipsis, capítulo 7, ahí es la primera revelación del número. Entonces tenemos claro que el texto se refiere no directamente al 144,000, sino habla del sellamiento. El número 144,000 es solo un resultado del sellamiento, pero el tema principal es el sellamiento. Vi otro ángel que salía de otro oriente, que tenía el sello de Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a los cuales le había dado hacer daño a la tierra y en el mar, diciendo: no haga daño a la tierra, ni el mar, ni los árboles, hasta que hayamos sellado en los frentes de los siervos de nuestro Dios. Así que tenemos 4 ángeles que están en función para retener el tiempo, que no se hace daño a la tierra ni de los árboles, hasta que hayamos sellado a los siervos de nuestro Dios. Así que el punto central y todo el plan de salvación del cielo está concentrado con este evento del sellamiento. Se retienen los vientos, que significa guerra y desastre, destrucción, para que se termina el sellamiento. Podemos entender el gran valor y el gran significado que se da a este proceso
de sellamiento. Vamos a ver cuánto es el tiempo del sellamiento. Algunos dicen que el sellamiento va a empezar en el futuro, otros dicen que ya empezó con el hermana White. Entonces, dependiendo de estos testimonios, podemos colocar el correcto lugar del sellamiento. Aquí tenemos el primer testimonio en Maranatha. El tiempo del sellamiento es muy corto y pronto terminará. Ahora es el tiempo, mientras los 4 ángeles sostienen los 4 vientos para hacer firme nuestra vocación y elección. Así que no podemos colocar este evento del sellamiento para el futuro. Algunos dicen que el número 144,000 son solo vivos y se forma este número pronto, cerca y antes de la venida de Jesús. Considerando esos testimonios, no se puede tener ese concepto. Aquí también podemos ver un otro testimonio en mensajes selectos. Vi que ella, se habla de hermana Hastings, fue sellada y subirá la voz de Dios y se parará sobre la tierra y estará con los 144,000. Vi que no necesitamos llorar por ella, ella descansará en el tiempo de angustia. Entonces, tenemos esto y otros testimonios que también claramente hace una referencia del tiempo del sellamiento, que el tiempo del sellamiento es el tiempo de hermana White, con los pioneros adventistas empieza el sellamiento y que hermana White espera que eso es un tiempo muy corto y terminará pronto. Eso es que ella dice en esos testimonios. Vamos a ver un otro testimonio de sellamiento donde ella ya se revela. Eso es un testimonio en 1897. Ella dice que estamos retrasados, ya el tiempo del sellamiento debía ser cumplido, pero no se cumple, se está extendiendo el tiempo. Imagínense si en 1897 ya es un tiempo prestado, vamos a decir, entonces nosotros 100 años más tarde podemos decir que peor todavía, estamos atrasados con el tiempo del sellamiento. Pero debido de que el pueblo es desobediente, ingrato, impío, como lo fue en el antiguo Israel, se prolonga el tiempo para que todos puedan escuchar el último mensaje de misericordia, proclamando en alta voz la obra del Señor. Se ha visto obstaculizada, el tiempo del sellamiento se ha retrasado. Muchos no han oído la verdad, pero el Señor les dará oportunidad de oír y convertirse en la gran obra de Dios seguirá adelante. Eso es 1897, es pronto o muy cerca antes de la Primera Guerra Mundial, donde hermana White claramente está hablando de la apostasía de la Iglesia Adventista. Por eso ella dice que es mucha desobediencia, ingrato, impío dentro del pueblo de Dios. Entonces debemos entender ese fenómeno en que nosotros nos encontramos, no solo que no debemos esperar el sellamiento como un evento futuro, sino es un evento que estamos retrasados, estamos tarde. Lo mismo término usa hermana White cuando habla de la lluvia tardía. Ella se expresa que estamos retrasados, estamos tardando, y de ese evento debía ser ya ocurrido en el pasado. Lo mismo ella lo refiere con la conferencia general en 1888 en Minneapolis, donde decía que sí, la lluvia tardía debía ser derramada, pero no se derramó por no recibir el mensaje correcto.
Seguimos más adelante a ver qué es el sello, especialmente hoy día por la influencia de diferentes movimientos adventistas. Hay una influencia distinta de la doctrina original adventista y se habla que el sábado no es el sello de Dios, pero eso no es cierto. Aquí tenemos los versículos bíblicos. El sello es el sábado. Dice aquí, fueron una señal entre mí y ellos para que supiera que yo soy el Señor que los santificó. El señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel. Aquí tenemos el testimonio, el tomo 8 de los testimonios. Al escuchar el mensaje de la verdad, los hombres y las mujeres son inducidos a aceptar el sábado y a unirse a la iglesia por el bautismo. Deben llevar la señal de Dios observando el sábado de la creación. Debe saber por sí mismo que la obediencia de los mandamientos del Señor significa vida eterna. Entonces, el sello, queridos hermanos y hermanas, queridos amigos, es el sábado. Y unirse en la iglesia de Dios por el bautismo es como se recibe ese sello del sábado. También tenemos el sello del Espíritu Santo, que muchos dicen que ese es el sello más importante. Pero este sello existe y seguimos teniendo este sello y debemos tenerlo, así como Apóstol Pablo escribe a los Efesios. Pero este sello es un sello diferente. Cada persona que acepta a Jesús como su Salvador personal, está bautizado con el Espíritu Santo, él recibe este sello del Espíritu, como dice también Apóstol Pablo, en quien también vosotros confiasteis después que oísteis la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y quien también después que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, si tenemos aquí el grupo, la gran multitud, eso es un grupo que está sellado con el Espíritu Santo porque ellos creían en Jesús y fueron sellados con el Espíritu Santo por ser creyentes de la verdad. Sin embargo, el sábado es referido para esos creyentes que no solo creyeron a Jesucristo, pero también cumplen con la ley de Dios, como son las señales de 144,000 de este número. También los testimonios hablan que el sello no es cuidar el sábado formalmente, sino se refiere de un carácter cambiado y santificado. No todos los que profesan guardar el sábado serán sellados. Hay muchos, incluso entre los que enseñan la verdad a otros, que no recibían el celo de Dios en sus frentes, tenían la luz de la verdad, conocían la voluntad de su Maestro, comprendían cada punto de nuestra fe, pero no tenían obras correspondientes. Entonces, si nuestro carácter no cambia de acuerdo de la verdad revelada, entonces puede ser que perdemos ese gran privilegio de ser parte de los sellados y parte, obviamente, de ese número 144,000. Vamos a ver un otro testimonio. Ninguno de nosotros recibirá jamás el sello de Dios mientras nuestros caracteres tengan una mancha o defecto sobre ellas. Nos corresponde remediar los defectos de nuestro carácter, limpiar el tiempo del alma de toda contaminación. Entonces la lluvia tardía será sobre nosotros como la lluvia temprana cuya sobre los discípulos el día de Pentecostés. Entonces, aquí tenemos el carácter que se requiere sin mancha, sin arruga, y como una consecuencia
sistemática viene el bautismo de la lluvia tardía. Entonces una preparación de la lluvia tardía y recibir la lluvia tardía es parte de esa condición espiritual que se describe aquí como personas selladas, parte del número de 144,000. Por eso vamos a ver en capítulo 14 se habla que estas personas, 144,000, son vírgenes. No es que ellos jamás han tenido una mujer en su vida, sino son santificados al modo como nuestro Señor espera de cada uno de nosotros. Vamos a contestar ahora directamente a esta pregunta, si el número 144,000 es literal o simbólico. Vamos a ver, el número 1 es que el número es como un resultado de un cálculo, ¿sí? Escuchemos el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Tenemos 12 tribus y en cada tribu 12,000, entonces eso llega al número 144,000. Vamos a ver qué significan esos números. Son simbólicos, son literales, y aquí tenemos el número 12. Pues tenemos el número de 12 tribus. También tenemos el número de los 12 apóstoles. Y eso refleja automáticamente a los 12 apóstoles, son los 12 puertas del Nuevo Jerusalén. Son también 12 ángeles de cada parte de la ciudad. 12 cimientos son los 12 patriarcas, o el nombre de los 12 apóstoles. Tenía 12 cimientos, en ellos son el nombre de 12 apóstoles del Cordero. Las puertas son los 12 patriarcas. Entonces son 12 perlas, que son las puertas. Y las 12 puertas eran 12 perlas. Todas las puertas eran de una perla. Y la calle de la ciudad era de oro puro, como cristal transparente. Entonces, en todo eso, 12, 12, 12, donde se usa ese número, nosotros creemos que todo eso es literal. Tenemos 12 apóstoles literales. Tenemos los 12 patriarcas, que es literal, y tenemos la lista de los patriarcas en Apocalipsis, y esta lista no coincide con la lista del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque algunos de los patriarcas entendemos que no alcanzaron la medida necesaria para que ellos quedan salvos, entonces otros lo reemplazan. Y eso es un estudio por sí, varias horas, poder investigar la vida de cada uno de ellos y ver por qué algunos se salvan y por qué otros no. Pero eso es un hecho. Son 12 apóstoles, son 12 patriarcas, 12 puertas, 12 cimientos, 12 perlas, y todo eso son números literales. Es ahora que usted menciona esa parte de las 12 tribus, ¿no? Y hay algunos que también presentan ese asunto para decir que eso es refiriéndose que los 144,000 son contados solo del pueblo de Israel. O sea que no puede ser en este último tiempo, no puede ser de los que no son israelitas como de su nacionalidad, ¿no? Porque yo he escuchado también esa explicación, ¿no? Que entonces habla de 12 tribus y ahí está mencionado de que debe ser entonces tomado literalmente de esas 12 tribus. Igual que como lo que usted mencionó de la parte de que debe ser de los vivos, ¿no? Porque deben de pasar por la gran tribulación, ¿no? Esos son asuntos que lleva a presentar ciertas teorías acerca de los 144,000. Es interesante, sí, yo he escuchado esas preguntas, especialmente en seminarios, simposios, cuando viajamos en diferentes países. Sin embargo, sabemos que hoy día en el Nuevo Testamento, apóstol Pablo explica muy bien esta parte del Israel literal y del Israel espiritual. Entonces nosotros somos las ramas cortadas y engendradas en el tronco. Pero el tronco ya fue
cortado. El tronco original, Israel, rechazó al Mesías, entonces como organización ellos no son más el pueblo de Dios. Tenemos muchas pruebas de eso, en parte de la Biblia suficientemente, y en los testimonios mucho más. Entonces, ese argumento no cae de su peso, cae de su peso, porque el no testimonio lo habla de podemos. que ellos fueron ya descartados como pueblo, ¿no? Sí, vamos a ver que si nosotros consideramos Israel y los tribus de Israel, los espirituales y no literales, sin embargo eso no cambia el número o ¿cómo se llama? La cantidad del número, no cambia el sentido del número. Sí, vamos a verlo, eso también es parte de la presentación. Bueno, vamos a ver con la otra parte, y esa es el número 12.000. El número 12.000 es un número de los salvos, y aquí es donde tenemos la pregunta si hay otros versículos paralelos, y así tenemos, por ejemplo, el primero de los Reyes: más me ha dejado 7.000 en Israel, todas las rodillas que no se doblaron ante Baal, toda la boca que no lo besó. Entonces aquí se revela un número secreto, porque el profeta no lo sabía, Dios lo revela, de los fieles, 7.000. Jamás hemos pensado que 7.000 es un número simbólico. Siempre hemos predicado y creído que es un número literal. También en los primeros de Reyes, capítulo 20, versículo 15, dice: entonces contó los jóvenes de los príncipes de las provincias, y fueron 232, y después de ellos contó y todo el pueblo a todos los hijos de Israel, que eran 7.000. Entonces aquí tenemos también un tipo de censos. Aquí se cuentan los jóvenes, se cuentan los adultos, y tenemos otros censos de la Biblia, pero eso especialmente uno puede leer todo el capítulo, y ahí es un montón de números en que se revela el número del pueblo de Dios. En Hechos capítulo 4, versículo 4, el Nuevo Testamento, vamos a ver que también se revela el número de los salvos. Mas muchos de los que oyeron la palabra creyeron. El número de los varones era como 5.000. Aquí siempre hemos pensado que son 5.000 literales. Entonces Dios no revela números simbólicos en ese caso, sino se revelan números literales. Así que pensamos también de eso, que el contexto bíblico del número 12.000 también es un número literal. No tenemos una diferente presentación de parte de la palabra de Dios. Entonces, si tenemos el número 12 como es literal, el número 12.000 es literal, es naturalmente, o es un sentido común, que el resultado de 144.000 no puede ser simbólico, sino también es un número literal. Vamos a ver ahora este asunto del Israel, que no es un Israel literal, sino es un Israel espiritual. Si eso cambiaría la cantidad del número. Aquí tenemos algunos ejemplos bíblicos. Daniel 8:14 se revela el número de 2.300 días. Pero días no son literal, sino son proféticos. Sabemos que son prácticamente años. Sin embargo, en 2.300 no cambia en su significado numérico. Eso no cambia a 500 o a 1.000 o a 3.000, sino se queda igual 2.300. No importa cuál simbólico es
después el adjetivo que se adjunta con el número. Una forma semejante en Daniel 9, donde se habla de las 70 semanas. Son semanas proféticas, no son semanas, son como días, pero días es años. Entonces, más complicado todavía. Sin embargo, 70 es el número que es y no se cambia el significado del número. Entonces, de la misma manera, 144,000 no puede ser un número diferente. Adicionalmente, aquí tenemos el contexto de Apocalipsis capítulo 7, versículo 4. Se hace una descripción del número 144,000 y esos son un número que es contado, un número contado y es definido. Sin embargo, un poco más adelante, el versículo 9, tenemos la descripción de otro grupo, es de la gran multitud. Y esa gran multitud tiene adjetivo o la descripción que nadie podía contar su número. Entonces, si el número 144,000 es simbólico también o representativo, como algunos dicen, entonces son dos grupos que no se pueden contar, no tiene sentido. Entonces el contexto mismo no permite una explicación semejante. Por eso el contexto del versículo o del capítulo es muy claro. Ahora podemos contestar la pregunta si son poco o son mucho. Aquí es la respuesta de hermana White que ella escribe en Review and Herald en 1905, año 1905. Ella dice: esforcémonos con todo el poder de Dios que nos has dado para estar entre los 144,000. Entendemos que el significado de revelar este número limitado es esto, que nosotros entendemos como también dice el texto del Evangelio, que desde Juan y adelante se rebate el reino de Dios. Con los esforzados o valientes. Los valientes lo rebaten, que significa que debemos poner todo el esfuerzo que podemos, de acuerdo del poder que nos ha dado Dios, para entrar en este número. Como se refiere también el testimonio, que las personas no solo son esos que guardan formalmente el sábado, sino que han manifestado en su carácter, ¿no? Sí, han vencido y tienen un carácter santificado. Entonces, ahí entendemos que es el significado de ese número que tiene que ver con el asunto de la santificación, de la perfección del carácter, que puede suceder solo bajo la influencia del Espíritu Santo y de nuestra parte la obediencia. Muy bien, muchas gracias. Interesante esta presentación y la conclusión que hace referencia de poder esforzarnos, ser entre esos valientes, que podamos recibir el sello que usted presentaba, el sello del Espíritu Santo, y también ser sellados con el sábado y así ser parte de ese número especial de los 144,000. Amén. Pero hay preguntas que seguramente están quedando, ustedes la pueden hacer ahí en el correo, pueden escribirnos o en el chat pueden escribirnos para la próxima semana poder contestarles. Entonces vamos a ver la próxima semana cómo poder participar o cómo poder ser parte de ese número, ¿no? O sea, qué características debe haber, aparte de lo que ya se ha presentado del sello, ¿no? El sello del Espíritu Santo y el sello del sábado, ¿no? ¿Qué otras características tienen aquellos 144,000? Sí, la Biblia hace una descripción de estos 144,000 y de las calidades que ellos tienen, y eso es muy interesante para ver qué significa, por ejemplo, que ellos son vírgenes, qué significa que no se contaminaron con mujeres, qué significa que ellos cantan el Cántico de Moisés. Entonces, todo eso es un conjunto de descripción. También vamos a ver
cómo es que ellos resucitan, porque dicen que ellos también están en el último para tiempo. La gran tribulación. Pasan por la gran tribulación. ¿Cómo pasan? ¿En qué momento va a ¿En aparecer? qué momento? Sí. Entonces esa parte vamos a ver qué es que está revelado. No es que tenemos una revelación especial o una nueva luz, pero sí queremos presentarle la luz que ya existe. Así es. Que es parte de testimonios de hermana White y parcialmente son testimonios que Oraya Schmidt ha escrito en el tiempo de hermana White, está aprobados por ella. Entonces vamos a ver qué creían los pioneros adventistas relacionados con este número. Muy bien, así que está invitado para entre 8 días, el próximo martes, esté con nosotros para continuar con la presentación. Y a ustedes también están invitados para que puedan también conectarse a esta misma hora, a las 8 de la tarde. Ustedes pueden cuadrar en su país, allí la hora que corresponde. Y todos los martes estamos al aire para poder participar con ustedes. Así de que muchas gracias a cada uno de ustedes por habernos acompañado el día de hoy y los esperamos para la próxima semana. Pero vamos antes de todo tener una oración. Pastor Petko, por favor. Gracias. Oremos. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, para que tú nos puedes bendecir. Bendiga a todos los hermanos y hermanas que están conectados en línea, que nos están siguiendo y que quieren aprender y quieren recordarse temas importantes relacionados con nuestra salvación. Bendíganos, Señor, bendiga tu iglesia, todos los interesados y amigos de tu iglesia y de tu verdad, y ayúdanos, Señor, poder ser sellados con el sello del sábado y ser preparados para el día del fin y para el día de tu segunda venida. Amén. Danos, Señor, una medida especial de tu Espíritu Santo, lluvia temprana, lluvia tardía. Bautiza tu pueblo, Señor, y limpia nuestros corazones. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Nuevamente, Pastor Petko, muchas gracias por acompañar en el programa de hoy. Y a cada uno de ustedes, muchas gracias también. El Señor les bendiga y nos veremos la próxima semana. Amén.